Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en este espacio de punto de partida, compartiendo un poco de la palabra de Dios. Después de más o menos un mes que se me permitió estar aquí también para compartir esta parte de lo que es la palabra. Y bueno, pues ya entrando en materia, tiene más o menos un mes que sucedió algo bien interesante aquí en nuestro país a raíz de lo que fue el registro para la vacunación. Y esto hace un mes fue que se abrió para las personas de 18 a 29 años. Y pues todos los que ya llenamos el cuestionario sabemos que por allí cuando se pregunta respecto a la diabetes, a la hipertensión, hay una pregunta bien peculiar que dice, ¿se encuentra en estado de postración? Y bueno, este fenómeno pues causó revuelo porque tal vez recordará que justamente cuando le correspondía a este rango de edad de 18 a 29 años, se dispararon ahí en Google las búsquedas de qué significaba la palabra postración. Pues en realidad esto pasó a ser incluso hasta divertido, ¿no? Porque pues siendo los jóvenes como son esa generación que hoy en día se llama generación Z, que es una generación, la verdad, simpática, es muy simpática y pues ellos decían, pues vamos a reírnos un poco de esta situación, ¿no? Y los memes pues no se dejaron esperar, ¿no? Desde el meme aquel que decía, pues hoy aprendí dos cosas, aprendí mi CURP y el significado de postración. O ese meme que decía con un gatito, la postración es lo que viene después de la cenación, ¿no? Bueno, pues es una situación realmente simpática, como decía hace un momento, pero bueno, realmente estos chicos de 18 a 29 años, yo ya no estoy allí, pero bueno, se hizo una investigación, ¿no? Allí en Google, las búsquedas se lanzaron un pico en ese día y bueno, ellos al fin supieron qué es la palabra postración. Si tú eres uno de ellos, queremos estar también en sintonía contigo y queremos saber también qué significa la palabra postración. Bueno, pues el diccionario de la Real Academia Española define así la postración. No sé si les ha pasado un poco que a veces cuando buscamos definiciones en el diccionario, nos pasa esto, como esta primera definición, acción y efecto de postrar o postrarse. Bueno, como que no nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí nos está dando indicio de que a veces nosotros podemos, por voluntad propia, postrarnos. Sin embargo, esta segunda acepción de la palabra postración es la que nos interesa, porque a esto se refería la Secretaría de Salud. Dice así, abatimiento por enfermedad o aflicción. Abatimiento por enfermedad o aflicción. Bueno, abatimiento lo queremos entender como algo que está derribado, porque si vamos otra vez al diccionario, y no es broma, busquen abatimiento y les va a salir postración, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, sabemos que esta pregunta estaba orientada a saber si alguien de la población requería ser vacunado a domicilio por una situación de enfermedad tal que no pudiera moverse de la cama. Y bueno, también estamos observando que no nada más por una situación de enfermedades que se puede dar este estado de postración, sino que la misma definición nos está diciendo que también por un estado de aflicción, es decir, que podemos decir que esas dificultades que nos permiten o nos hacen estar postrados no nada más pueden ser físicas o externas, sino también internas, puesto que hay cosas que están en lo más profundo de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, es decir, en nuestra alma, que también nos pueden llevar a un estado de postración. Ahora, esto que estamos hablando, pues siempre ha existido, desde siempre va a existir la enfermedad, va a existir este estado de estar postrado,
realmente seguirá existiendo, existe hoy en día. Mientras exista el género humano en esta vida, va a existir la postración. Y de hecho, Jesucristo se vio pues inmiscuido también en esta situación humana, y Él hizo algo especial en varios casos, los cuales vamos a estar viendo y de donde vamos a poder obtener valiosas enseñanzas para nuestra vida. Bueno, antes de pasar ya de lleno, quisiera, con base en la definición, que veamos que la postración puede ser involuntaria, como cuando estamos enfermos, voluntaria, como cuando nos postramos, pero también puede ser para mal y puede ser para bien. Ya nos estaremos explicando más adelante. Y esto va a ser pues fácilmente comprendido a través de ejemplos. Vamos primero en aquella postración involuntaria para mal. Quisiera definirla de la siguiente forma. Cuando Dios, habiendo dado muchísima oportunidad a que las personas que están en un mal camino o en clara rebeldía u oposición contra Él, permite que las consecuencias de su mal proceder les alcancen. Y quiero hacer más énfasis en que Dios da muchísima oportunidad, porque sabemos que tenemos un Dios que es misericordioso, que es clemente, tardo en airarse y que está buscando constantemente que nosotros recapacitemos de nuestros malos caminos. Y bueno, vamos por un par de ejemplos nada más en cada uno de estos casos. No quiero tardar en esto que es para mal, puesto que lo que queremos es dar una visión de esperanza. Salmo 17:13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. El contexto de este salmo habla de la vida de David, de cuando él estaba siendo perseguido, atosigado por personas que querían su mal. Y él realmente le pide a Dios: Señor, yo no quiero tomar venganza en esta ocasión por mi propia mano. Quiero que seas tú quien luche por mí, quiero que seas tú quien enfrente a estas personas que quieren mi mal, y seas tú quien los derribe, que seas tú quien los postre. Esta es una situación de postración involuntaria para mal. Repito, no vamos a hablar mucho de esto, pero hay otro ejemplo más. Allí en 1 Corintios 10:5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hablando del pueblo de Israel, que precisamente por una situación de rebeldía contra Dios, de desobediencia, de constantemente dudar de Él, el Señor permitió que durante 40 años dieran vueltas alrededor del desierto, en lugar de pasar unos cuantos meses directamente a la tierra prometida. De tal forma que Él nos agradó de los que eran de 20 años para arriba, los que estuvieron en esta situación, y dice aquí, quedaron postrados en el desierto porque ellos murieron allí. Como decía, no vamos a hablar mucho de porque lo que nos interesa es que sea para bien. Vamos a hablar un poco allí de Mateo capítulo 8. Recordemos que los evangelios, que este es un evangelio, no son sino pues biografías del Señor Jesucristo que fueron datadas por los que le seguían, en este caso por Leví o Mateo, que era uno de los apóstoles de Jesucristo. Y bueno, allí tenemos este ejemplo de postración involuntaria para bien. Y esto se define como cuando, a pesar de que las circunstancias y del estado literalmente de postración, alguien llega a un encuentro genuino con Dios. Vamos a ver este ejemplo. Dice Mateo 8:5-6. Mateo nos narra de la siguiente forma: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este primer ejemplo es de un centurión.
Sabemos que los centuriones eran personas importantes dentro de la milicia romana. Así es que este personaje realmente está haciendo algo que es atípico en su época, para su cultura. Pero lo que nos interesa es saber el estado en el cual se encontraba su criado. Él estaba, dice aquí, estaba postrado en casa, seguramente por una enfermedad, porque dice aquí que estaba, primero, paralítico, es decir, no podía moverse, no podía hacer nada respecto a su situación. Y luego estaba gravemente atormentado. Yo quiero pensar que esto se refiere al dolor. Y esto es un tema un poco sensible, porque creo yo que sobre todo en estos tiempos todos hemos visto, y no nada más en estos tiempos, seguramente desde antes, hemos estado cerca de un amigo, un familiar, un conocido que se encontró o se encuentra en un estado de esta naturaleza. Tal vez nosotros mismos hayamos pasado esta circunstancia. Es sensible porque el hecho de estar en cama, sufriendo con dolor, sin poder hacer nada al respecto, es realmente doloroso. Por eso el centurión quiso hacer esto de ir directamente con Jesús y rogarle que hiciera esto con su criado. Por lo que el versículo 7 al 8 dice así: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Se necesita entonces para esto ser humilde y creer. El centurión vino delante de Jesús y el hecho de haberle dicho Señor habla mucho de él. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo la autoridad que tenía Jesús. Él decía: pues yo tengo autoridad de muchas personas que están a mi cargo. Yo les digo a este: ven y viene, ve y va. Y yo creo, Jesús, que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, y por eso vengo a ti para que sanes a mi siervo. El resultado fue, de acuerdo al siguiente versículo, es que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es que sí, se necesita creer, se necesita confiar en Jesucristo. Es una de las dos únicas veces en las que la Biblia manifiesta que Jesús se maravilló. No vamos a hablar mucho de la fe del centurión, la verdad es que es amplio, pero le invito allí a revisar el primer tema de la serie que se tituló Los 5 catalizadores de la fe. Está disponible allí en YouTube y en Facebook, donde se habla más de esto. Pero bueno, el resultado es el siguiente. Entonces, ya después de todo esto que sucedió y de lo que habló Jesús a los que le seguían, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, es importante que nosotros no nada más terminemos confiando en Dios para que Él nos saque de una situación de postración física. Es importante que confiemos en el Señor para que Él nos saque de esa postración que tenemos por dentro. Y créeme que tanto el centurión como su criado siguieron a Jesús seguramente desde ese momento en adelante, porque Él efectivamente tiene la autoridad para hacer estas cosas. Pero bueno, tenemos este primer ejemplo. El segundo ejemplo es estamos allí mismo en Mateo capítulo 8. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro. Es inmediatamente después de que sucede esto del centurión. Versículos 14 y 15. Y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó
y les servía. Entonces, como ya vimos, Jesús no nada más tiene la autoridad, sino también tiene el poder de sacarnos de esa postración. Como dije hace un momento, no nada más la postración física, sino principalmente la espiritual. Y es que Él tiene una razón para hacerle, un propósito. Hizo que la suegra de Pedro se levantara y que sirviera. Qué bonito es que haya un propósito para todo lo que Dios hace. Vamos a la siguiente, la postración voluntaria para mal, que me gustaría definir así. Cuando alguien en uso de su libertad decide postrarse a una situación, persona u objeto incorrectos. ¿De qué estamos hablando? Vamos al primer ejemplo, Salmo 106, 19 al 21, dice así: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Vamos directo al segundo ejemplo. Sacan, dice aquí Isaías 46, 6, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Bueno, pues aquí es cuando nosotros decidimos, no involuntariamente, sino voluntariamente, a través de nuestra libertad, postrarnos, arrodillarnos, estar a los pies. ¿Pero de qué? Cuando es para mal, de acuerdo a esto, entonces estamos permitiendo que las circunstancias, que los objetos, que otras cosas que no son Dios, nos sirvan para nosotros servirles a ellos más bien y rendirles un tributo que no merecen. Y de acuerdo a la definición misma de Dios de adorar y de que Él sea lo más importante en nuestra vida, por allí en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, no tener dioses ajenos delante de Jehová, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no necesariamente tiene que ser una imagen. Puede ser el trabajo, la profesión, cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, como el dinero, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de que para mal nos estamos postrando. Pero bueno, como decía hace un momento, no quiero tardar en esto, quiero más bien pasar al siguiente, que es cuando voluntariamente nos postramos para bien, y esto obviamente es delante de Dios. Este primer ejemplo está también ahí en Mateo capítulo 8, y dice así los primeros 3 versículos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aunque este leproso no estaba en una situación de postración física, porque la lepra no mandaba a las personas a la cama, al menos no en primera instancia, sí había una situación en la que este leproso necesitaba y quería y rogaba a Dios ser sanado, porque algo que pasaba con los leprosos es que ni siquiera podían acercarse a determinada distancia de las demás personas. Aunque es un tema muy amplio, sabemos que este leproso le pide a Jesucristo esto porque él quería ser limpiado por fuera, es decir, de esta enfermedad. Lo importante aquí es la actitud que él toma, porque él llega y se postra ante el Señor Jesucristo y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ya el pastor Víctor nos ha hablado un poco de esto. No se trata de torcer la mano de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, sino más bien reconocer que dentro de la soberanía de Dios, Él puede, si Él quiere, ayudarnos en cualquiera de estas situaciones. Los siguientes versículos dicen así: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra
desapareció. Es hermoso ver que Dios tiene la voluntad de ayudarnos. Dios sí quiere que nos levantemos de esos estados de postración. Dios sí quiere vernos bien. Dios quiere vernos en una situación correcta en nuestras vidas. Así es que adelante vemos que además este leproso, pues seguramente también terminó siendo un servidor de Jesucristo, reconociendo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es otra cosa que saber que Dios es quien hace su voluntad y que dentro de esa voluntad, sin duda, quiere lo mejor para nosotros. Vamos por el último ejemplo de estos, porque ya nos queremos perfilar al final. Y en este último ejemplo de postración voluntaria para bien, entramos en un terreno un poquito más escabroso. Dice así el versículo 28 de Mateo 8. Después de haber sanado a este leproso, después de haber sanado al siervo del centurión, después de haber levantado a la suegra de Pedro, dice así: cuando llegó a la otra orilla, o sea Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y bueno, estos 2 endemoniados vienen al encuentro con Jesús y realmente pasan muchísimas cosas, más de lo que nos narra Mateo. Lucas, también en su capítulo 8, nos habla un poco más de esto y habla en específico de uno de ellos, que de hecho se ha hecho en cierta forma famoso porque él se ha ganado el título de el endemoniado gadareno, puesto que él vivía en Gadar. Y bueno, si vamos a Lucas, quiero platicarlo a grandes rasgos para no tener que invertir tanto tiempo en esto, pero Lucas nos narra que este endemoniado no vivía en casa, vivía en los sepulcros, no vestía ropa, andaba a veces desnudo. Los hombres de Gadar muchas veces trataban de sujetarlo a través de cadenas y de grilletes, y tal era la posesión que él tenía por parte del poder de Satanás, de demonios, que los grilletes y las cadenas eran hechas polvo por esta persona. Todos le temían, causaba terror. Pero además de esto, era llevado al desierto por los demonios. Y digo demonios porque Jesús, cuando le pregunta por el nombre del demonio, porque los demonios tienen nombre, la respuesta es: legión me llamo, porque somos muchos. Para darnos una idea, una legión en cuanto a la milicia romana eran alrededor de 5,000 soldados. No puedo imaginarme realmente la situación espiritual en la que estaba esta persona. Realmente era terrible. Por eso cuando Jesús lo libera, porque los demonios dicen: pues ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? No nos mandes al abismo, mándanos mejor a estos cerdos que están allí. Les da permiso Jesús, porque Él es el que tiene la autoridad. Entran en los cerdos, se despeñan allí en un precipicio y los cerdos se ahogan en el mar. Pero lo importante, este hombre fue liberado de esta situación terrible de estar poseído por demonios. Por eso dice, de acuerdo a la narración ahora de Lucas, en el capítulo 8, versículo 35, habla de las personas de Gadar. Y salieron los gadarenos a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es realmente asombroso cómo Dios puede hacer que una vida destrozada, una vida
que tal vez todos digan, esa vida no tiene ninguna esperanza, no hay solución, una vida, postrada en el mal, puede ser levantada por el poder de nuestro Dios. Y algo bien interesante es que este hombre, además de que ya estaba vestido, después de no tener nada que vestir, y además de que estaba en su juicio cabal, estaba sentado por su propia voluntad a los pies del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver realmente que Él, por su libertad que ahora tenía, decidió poner esa misma libertad en quien le había dado todo lo que había perdido a través de los demonios. Ya hablamos entonces de esto: postración voluntaria, involuntaria, para mal. Lo más importante, lo que queremos es que sea para bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que sea para bien y que sea para mal? Esa diferencia, la diferencia es Jesús, el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia, en cualquier cosa, en cualquier tropiezo, es Jesucristo. ¿Sabes? Hoy yo no puedo asegurarte si es que estás en una situación de postración física, o si conoces a alguien cercano a ti, tal vez esté en una situación de postración física. Yo no puedo asegurarte que vaya a levantarse. Sería deshonesto de mi parte, aun cuando tal vez otros grupos lo hagan. Nosotros queremos ser honestos y queremos decirte, tal vez eso no suceda, pero lo que sí puedo asegurarte es que Jesucristo puede levantarte de una postración interna, de esa postración del alma, de esa postración del ánimo, de esa postración del corazón que nos separa constantemente de Dios. Y sí, Él tiene no nada más la autoridad y el poder dentro de su soberanía de levantar a los que están en postración física, pero lo más importante es levantarnos de la postración del alma, del corazón, porque esa es la que nos ha separado durante mucho tiempo de Dios. Así es que hoy yo quiero terminar invitándote, si es que tal vez tú dices, pues yo no tengo un contexto de iglesia, puedo decirte que tal vez muchas de las cosas que aquí dijimos pueden no ser directamente para ti. Sin embargo, mucho de lo que también dijimos aquí es una invitación directa a que tú vengas delante de Jesús y postrado le pidas levantarte de cualquier situación de postración interna del alma y del corazón. Cerramos con el siguiente versículo en Salmo 37, 23 y 24. Este versículo que nos da muchísima esperanza, dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Que esto nos sirva para recordar que no importa cuál sea la clase de nuestra postración, no permaneceremos así si estamos en las manos de un Dios soberano, amoroso, todopoderoso, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así es que, pues, de esta forma estamos finalizando esta pequeña enseñanza. Espero que haya sido de bendición para todos los que nos están escuchando, pero también invito a que sigamos a Jesús y de esta forma, pues, cantemos y estemos animados en que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.